Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. Este programa que una vez por semana le proponemos por ahí acercarnos a nuestra historia, a la divulgación de la historia provincial, con Mauro, mi compañero, Ojo. y con NOL Producciones, que se encarga de todo lo que ustedes ven, además de lo que nosotros hablamos. Hoy vamos a hacer un deshonor al nombre, ¿no? Vamos a hacer el no lugar. El no lugar. De O los no lugares. Los no lugares podría ser más de uno. son muchos. Y es llamativo que las primeras mujeres legisladoras, ya sea por una asamblea constituyente o porque son diputadas provinciales, no figuran, al menos en Santa Rosa y en los barrios, creo que en los pueblos tampoco, no han sido reconocidas con ninguna mención, con placas o con algo en un espacio físico. No. Son esto, ¿no? Un no lugar, claro, en el sentido de, uno podría decir, bueno, está la calle, claro, Convención Constituyente, que ahí, claro, abarcaría todas las personas, ¿no? que estuvieron vinculadas, pero bueno, ella abarca a los varones también. A ver, abarca a los que varones además también. Los varones tienen calle. Que además tienen calle. Todo en la Amazonas, Barrio Aeropuerto, Villa Alonso Norte. Exactamente. Y que en el caso de las mujeres, sí, hay que mencionar obviamente la totalidad de ellas, sí, del Partido Peronista, no figuran a tono personal o incluso colectivo, podría decir, claro, no sé, mujeres convencionales. Decir primeras convencionales o primeras legisladoras. Claro, exactamente, ¿no? Sí. Es cierto que ha habido, se las ha destacado, se las ha homenajeado, tanto en la legislación provincial como en los consejos deliberantes, pero no llevan un nombre de lo que muchas veces inspira, claro, el inicio, ¿no? de los programas, que tiene que ver con una calle, un barrio, un monumento, sí, una placa, etc. En la memoria colectiva, con el paso del tiempo, tampoco van a quedar, lamentablemente, porque están en trabajos académicos como el de Joshi Dilicia. Exactamente. O en artículos periodísticos que podés encontrar, alguno que ha historizado, bueno, pero la memoria colectiva, los lugares son para eso, ¿no? Porque el lugar de la memoria es para resignificar algo o alguien que implicó, tuvo determinada importancia. Si querés mencionamos rápidamente, y yo si me olvido alguno, sí, me lo decís. Las convencionalistas constituyentes, que fueron cuatro. Susana Correche de Novik, Gregoria Corchón, Josefa Miguel de Tubio y Sara Fumagalli. Eso, 1951. 1951, que es cuando se firma la ley por la cual, claro, el ex territorio en ese momento de la provincia de La Pampa pasa a ser provincia. Provincia de Eva Perón. Claro. ¿sí? Sí. Y hay una elección para los convencionales y las convencionales constituyentes para redactar la constitución de la provincia. El sistema era un sistema por el cual el que ganaba se quedaba con el todo. Sistema electoral uninominal. El que gane por un voto por dos, se queda con ese lugar. Se queda con Eran 15 las personas elegían todo el territorio pampeano, y la que salía primera, o el que salía primero, quedaba electo. Son todas, pero digamos, esa convención es toda peronista. Es toda peronista. Y entre ellos había estas cuatro mujeres. Ahí es interesante sobre todo la participación de ellas, porque destacan fundamentalmente la Constitución va a ser más o menos una copia, entre muchas comillas, claro, de la reforma que ya se había hecho a nivel nacional en el peronismo. Pero es interesante sobre todo rescatar la voz de ellas, ¿no? De qué es lo que van mencionando, la idea sobre todo de que todas venían de militancia, hoy diríamos militancias de base. Sí. Eran todas mujeres de unidades básicas feministas, del Partido Peronista Femenino. Muchas de ellas eran... Lo dijiste al pasar, pero sí, había un partido peronista femenino. Sí, importante. Además del partido peronista. Y unidades básicas femeninas, digamos, claro, ¿no? Bueno, es decir, en donde eran conducidas. Más allá que esto no hay que asociarlo con cuestiones de género, de avanzada, porque algunas y otras no, pero sí, digamos, no era feminismo, pero sí era la participación de las mujeres. De las mujeres, ¿no? Y ahí aparece justamente esas voces. Ellas eran maestras, dos de ellas eran maestras, una incluso era maestra y abogada. Claro. Entonces, había ahí toda una cuestión de que, además de la característica de ser mujeres, eran
mujeres del pueblo, como se le decía, eran mujeres que eran trabajadoras, bueno, amas de casa en algunos casos, pero que tenían una militancia activa. Y ahí aparece sobre todo esto, ¿no? La idea de la participación de la mujer, aparece sobre todo el rol de las mujeres en la sociedad, ¿sí? Aparece una discusión respecto a los derechos políticos de la mujer, esta idea de, bueno, qué pasa no solamente con la participación en términos del voto, sino los derechos de las mujeres en cuanto a, por ejemplo, la cuestión de la familia, la propiedad, las posturas que tenían respecto, por ejemplo, a la patria potestad, es decir, al cuidado de sus hijos. En el derecho de aquel entonces, la capacidad jurídica, si estaban casadas, la tenía el marido, el varón. La cuestión patrimonial era complicada también, si bien por fallecimiento se quedaban con el patrimonio, pero el divorcio no existía, no se podían separar. O sea, la tutela jurídica estaba en el hombre, varón masculino, no sé cómo decirlo. Por eso cuando la nombramos le decimos esto, es el apellido de ella de tanto, porque civilmente estaban así registradas. Bueno, entonces también entraban esas discusiones que después el país las va a dar y las va a resolver, al menos desde lo nominal, ahí nomás, unos 10 años después, respecto de la capacidad jurídica, por lo menos porque eran consideradas como, la ley decía esto, incapaces jurídicas, porque estaban bajo la tutela de un capaz jurídico, que era un varón. Si no se casaban, no, porque también estaba eso. Sí, ¿no? sí, también estaba eso. Bueno, pero bueno, la mayoría, la mirada social era que había que casarse. Bueno, eso se metió como debate. Eso se metió como debate, y además se mete como debate también, no, por ahí en la convención, que es como en la primera instancia, no tanto, porque bueno, en definitiva era sancionar una constitución que básicamente le diera el lugar legal a la provincia, pero lo primero que aparece ahí es esto, la voz, el lugar de la familia, el lugar de la sociedad, de la mujer en la sociedad. Y una impronta muy de Eva Perón. Digamos, y una impronta muy de Eva Perón, de la figura de Eva Perón. Incluso cuando aparecen las transcripciones, cuando se terminan los debates, cuando se termina la jornada, la convención se abre y se cierra una vez que la constitución ya se aprueba, sí aparece esto, ¿no? Destacar la voz de las mujeres, ¿no? El propio presidente en ese momento de esa convención destaca la participación, en ese caso, de ellas 4. Bueno, esas son las primeras mujeres de las que vamos a hablar, podemos hablar de otras más. Un dato nomás, no es la suerte, tienen la oportunidad de ser parte de una sociedad en la que ya las mujeres podían votar. Exactamente. Porque habían conseguido el derecho a través del gobierno peronista. No fue suerte, sino fue una decisión política. Y eso ya, o sea, entran a la política con ese derecho. Totalmente. Que tan solo unos años antes no tenían. En el segundo bloque seguimos contándoles sobre las mujeres peronistas que no tienen un lugar. En realidad son las mujeres constituyentes y legisladoras, pero son peronistas. Después vamos a ir a ver por qué también van a ser peronistas. Y no están, es el no lugar de las memorias aquí en La Pampa. Bueno, estamos en este segundo bloque de los lugares de la memoria, hablando de quienes no tienen un lugar o un lugar específico. Extrañamente, extrañamente, ¿no? En una provincia gobernada históricamente por el peronismo, por lo menos en su vida democrática a nivel provincial. Pasado esa primera instancia, que es la Convención Constituyente del 51, llegan las elecciones del 53, digamos, ¿no? Las elecciones por las cuales se eligen ya las autoridades, tanto provinciales, nacionales, como los cuerpos legislativos. Ahí el peronismo tenía a nivel nacional y obviamente en todas las provincias una regla de tercios, ¿no? Que tenía que ver con un tercio. Parece adelantado, porque hasta hace muy poco estuvo el tercio. La verdad que cuando uno lo piensa en términos de la actualidad, no sé si los tercios hoy serían esos los que uno elegiría, pero efectivamente en ese momento era un tercio para los cuadros políticos, ¿no? Para las personas que venían de una militancia político-partidaria, varones, un tercio para quienes venían del campo sindical, gremial, y el otro tercio
para las mujeres, ¿no? Para Sí. quienes venían del Partido Sí, Peronista lo que el Femenino. peronismo le llama la rama política, la rama gremial y la rama femenina, ¿no? Estamos hablando que tres los tercios son del peronismo, no del sistema Claro, electoral. no del sistema electoral, ¿no? Sí. Es una elección, una forma de componer las listas. Claro. Hay una discusión incluso en los relatos de este libro de María Herminia de Iricia, Giorgi de Iricia, reconstruye a través de su voz un poco esta discusión de que no había, por lo menos en la provincia de La Pampa, un convencimiento tan grande de que había que darle ese tercio. Claro. Bueno, efectivamente hay una bajada, de hecho Eva Perón es la que incluso designa y llama y elige personalmente a las legisladoras en la provincia, lo hacía en todos lados y también aquí en La Pampa. Y bueno, y efectivamente ese tercio se da, son 7, 7, 7 y 7, digamos, en total eran 21. Y esa legisladora van a ser Lorenza Mateos, ¿sí? María del Carmen Valent, yo las nombro sin el D de los maridos, Sara Fumagalli, Elena Vega Rodríguez, Eimer Quiroga, Alicia Morales y María García, ¿sí? Ellas son las legisladoras, fíjense que Nair algunas... Catalina Fac. ahí está. Nair Catalina Fac, ahí está. No dije monje porque... sí. Fíjense, algunas venían ya se repiten de las que fueron constituyentes. Ellas van a ser las 7 mujeres que además, una de las primeras cuestiones que sucede es que históricamente, y siempre, inmediatamente, además de asumir como legisladoras, se distribuyen en las comisiones que había. Hay que decir que también son todas peronistas, en este caso no por lo uninominal, sino porque la oposición no participa. Porque exactamente, la oposición decide abstenerse de la participación y por lo tanto el peronismo se queda con las 21 personas que ocupan la Cámara de Diputados. Se quedan con todo. Y en esa distribución inicial, una de las cosas también que son llamativas y que por lo menos está bueno mencionarlo, es que las mujeres no están destinadas solo a lo que uno podría decir los asuntos de la vida social o de los asuntos sociales. Sí, ¿no? de los cuidados, la comisión de niñez, esas comisiones. Exactamente. No es de niñez, pero la comisión de menores. Sí, o de desarrollo social. No, van a todos los asuntos, a obras, a asuntos legales, etcétera. Con lo cual también habla de que la apertura además también tenía que ver con no asociar directamente a las mujeres con lo que podríamos llamar la continuidad de su rol en los espacios privados o de cuidado. Muchas de estas mujeres entonces además eran peronistas por su militancia. No venían muchas de familias peronistas, hay que decirlo. Muchas de ellas directamente venían de familias que eran radicales o que no tenían una... Sí, o conservadores, o que no tenían una directa filiación partidaria. Pero está claro que en la apertura de derechos, ¿no? La ampliación de derechos, sobre todo hacia las mujeres que hace el peronismo, y la figura de Eva Perón es muy convocante y por lo tanto arrastran a todas estas sectores. No dejar de mencionar que encima cuando ellas asumen, Evita había muerto. No es un dato menor porque con Evita era, entre comillas, más fácil la decisión de la mujer de Juan Domingo Perón, de la líder de la bandera de los humildes, que no tenía un cargo formal, pero era, en los hechos, si no era la vicepresidenta, le pegaban el palo. Bueno, y tomaba decisiones muy fuertes y que, bueno, se bancaban. Sí. Y bueno, fue casi que a los codazos, imponiéndolo. El tema es que ella fallece y bueno, ahí van a empezar otra vez a tener que la necesidad de mostrarse, de saber que pueden hablar, que pueden orar en la legislatura, que tienen discurso, porque se les cayó la principal bandera y referente. Y de hecho una de las cosas muy... de hecho una de las cosas muy repetidas en cuanto a sus exactaciones tenían que ver en las elocuciones, obviamente, lo sucesivas mencioné a Eva, y homenajes, ¿no? Homenajes en algunos momentos, homenajes cuando se cumplía el año del renunciamiento histórico, el famoso renunciamiento histórico, o homenajearla ante alguna, por ejemplo, la ley de ancianidad, cuando se cumplía ese tipo de leyes que se sabía que detrás había estado Eva Perón.
Esas mujeres también, obviamente, encuentran dificultades ahí adentro, eso es lo que se menciona muchas veces, tiene que ver con los varones, tiene que ver, ellos mencionan sobre todo por ejemplo, los varones de la CGT eran mucho más conservadores que los que venían de la línea política, bueno, un montón de elementos que implicaba que era dificultoso para estas mujeres insertarse más allá del lugar que tenían, ¿no? De presentar proyectos, de tener acompañamientos y demás. Sí, no solo mencionar a Eva Perón, digo que también era el nombre de la provincia. Entonces, también era el nombre de la provincia. Hay muchas menciones en los discursos que están mencionando el nombre de la provincia o mencionando, rescatando la figura de Evita. Bueno, en el tercer bloque continuamos y damos cierre a este. No, nosotros le hacemos el homenaje, pero el no homenaje histórico que hay en la provincia hacia estas primeras legisladoras y primeras constituyentes de La Pampa. Bien, continuamos en los lugares de la memoria, haciendo nosotros de este programa un lugar para las primeras mujeres. Hay que decir, digo, ¿por qué son peronistas? Ya lo explicamos. Una porque la elección era uninominal, la otra porque la oposición no participó. Entre otras cosas, no participó la oposición porque no quería el nombre de Perón, porque también hay que decirlo, que Perón gobernaba, que ella estaba recién fallecida, que era una figura muy preponderante, pero muy marcada en lo partidario, entre varios de los temas por los cuales no participaron porque no querían que La Pampa se llamara Eva Perón. Eva Perón, exactamente. Ahí también hay una cuestión, obviamente. Bueno, hay otra provincia que también lleva el nombre de Juan Perón, que no estaba fallecido, de hecho, que es la provincia del Chaco, que es otro de los... Son las dos últimas provincias que se suman. Son los dos territorios, por lo menos en esa etapa, que se suman como provincia. Una cuestión de destacar de por qué también estas mujeres, ¿no? Lo mencionábamos anteriormente, tenían que ver con mujeres del pueblo. Incluso el peronismo, cuando las elegía Eva Perón en su momento, incluso anterior a su fallecimiento, había una exclusión a esas mujeres que por oportunidad familiar o lo que sea, se habían transformado en trabajadoras tipo independiente, abogadas, contadoras. Se quería un perfil para esa legisladora y para esas mujeres, mujeres trabajadoras. Mujeres trabajadoras, maestras, enfermeras, es decir, con un perfil de pueblo, digamos. Pero también había otro perfil, en muchas de ellas, por lo menos en el caso de La Pampa, que además eran católicas. Había una ligación muy fuerte, al menos en una primera etapa del peronismo, y por eso ellas, por una cuestión de lealtad partidaria, se pelean con la Iglesia Católica cuando está ese distanciamiento y Perón deja... Exactamente, y Perón deja de permitirle a la Iglesia introducirse dentro de la enseñanza pública, que tenía que ver con la enseñanza religiosa. Bueno, que en realidad con Perón habían vuelto. Por eso. Con Perón vuelve en un primer momento. Perón ingresa otra vez la educación y después se pelean de vuelta. Y después por cuestiones políticas Por cuestiones políticas se pelean y ahí incluso ellas mismas lo dicen en sus alocuciones, de que la Iglesia pasó de enseñar una cuestión de más de moral o de cristiandad a empezar a introducir discursos políticos, ¿no? Y obviamente antiperonistas. Ahí hay una cuestión, pero lo que es interesante también en los relatos que se reconstruyen es cómo también estas mujeres se sumaban y sumaban a otras mujeres al movimiento, ¿no? Porque el derecho a votar estaba, pero es cierto que muchas mujeres no sabían cómo votar, no sabían cómo participar, no sabían qué era. Entonces, estas mujeres iban casa por casa, en los pueblos, en los barrios, tocando de puerta en puerta, enseñándole a votar, llevando una urna y boleta, y decía, mire, se vota así, que va un sobre, etc. ¿No? Lo que hoy uno podría decir formación ciudadana, lo hacían en esos casos. Había mucha participación comunitaria, ¿no? A ayudar a los barrios ahí es donde más se veía el rol de la mujer asignado como mujer. Exactamente. Porque es cierto que... Ahí había una cuestión más conservadora. En lo político no, las elegían porque eran independientes, porque eran trabajadoras referentes, había abogadas de gremio que después van a ser senadoras, que es como Susana Correche de Novik, que después va a ser senadora nacional. Ella era abogada del gremio salinero, y va a tener posturas muy interesantes para la época, ¿no? Maestra y abogada. Maestra y abogada. Muy interesante para la época, para empezar a hablar del divorcio vincular, para reconocer nuestro Código Civil, que es de 1880, tenía todavía, todavía está, porque el código ha sido modificado, pero en el análisis está,
el hijo no legítimo, el hijo ilegítimo que era el extramatrimonial, que no merecía ni el apellido, mucho menos la capacidad de herencia, ni nada por el estilo. Bueno, ella es una de las que impulsa y plantea en su etapa de senadora nacional estos dos temas. Posteriormente, sí. Pero además, claro, en el barrio eras mujer, era de cuidado, era encargarte los pibes y la piba de cocinar, de los viejos, de las viejas, no sé. Y esto, ¿no? De hacer esta especie de, diríamos hoy, de trabajo social, claro, ¿no? De un trabajo social que todavía está hasta el día de hoy marcado por feminizado, como la docencia, como la enfermería y demás. Y estas mujeres tenían esa impronta. Obviamente la trayectoria también es una trayectoria muy corta, porque llega el golpe del 55, en donde, igual que los varones, ellas sufren la misma persecución. Todas ellas son cesanteadas. Persecución, detención algunas. Algunas detención incluso. Claro, cesanteos, persecuciones y algunas de ellas cárcel por más o por mayor o menor tiempo fuera de la provincia. ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, de Alicia Morales, que también estuvo en la cárcel. En el caso de Fumagalli y Figueroa también perdieron sus empleos, eran maestras y perdieron sus empleos. Bueno, quienes trabajaban directamente. Hacían costura. Otras pusieron comercio, se las pusieron como arreglárselas, pero bueno, le habían quitado su derecho al trabajo público que tenían. A quienes sus maridos, por ejemplo, no tenían la misma vinculación partidaria y tenían otro laburo, otro comercio, bueno, se sostuvieron sus hogares con ese solo ingreso. Pero quienes no, quienes en el caso compartían... le echaron a los dos. A los dos, exactamente. En el caso de Fumagalli, su marido también fue... Eran los dos maestros. Y a los dos los echaron, digamos, obvio, lo que hace la dictadura es cambiar el nombre al toque, no deja de llamarse a Perón, está claro, y pasa a ser La Pampa. Y pasa a ser La Pampa. Como era el nombre del territorio nacional. Eso uno podría decir hasta es legítimo y esperable. Pero bueno, esta mujer, después obviamente de la vuelta del peronismo, en el 70 ya habían construido su vida de otra manera y no volvieron a tener la participación política que son pocas las que siguieron. No tuvieron carrera política, no la continuaron, tienen malos recuerdos, fueron señaladas porque el peronismo tenía una mirada positiva hacia la mujer, pero no toda la sociedad. Y los que eran antiperonistas no, entonces fueron señaladas por haberse metido en la política, que no es para ustedes, no es para vos, ¿qué hacías ahí? Bueno, estos cuestionamientos que son basados en el prejuicio social, en la ideología que se va formando. El prejuicio y el estereotipo de los roles de género también. La mujer es otra cosa, ¿no? Una persona más sobria, más no para estar gritando en el medio de una con un asamblea. Hombre, ¿cómo se atreve encima a discutir con un hombre en la Cámara de Diputados? Y si discute ahí, también discute en la casa, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa. En este caso es los no lugares de la memoria, porque la historia pampeana le debe a estas mujeres, las primeras constituyentes, las primeras legisladoras, un reconocimiento. Y lo quiero mencionar esto, porque hay mujeres que no fueron legisladoras, que hicieron lo que ellas en la década del 30 para la Unión Cívica Radical, que era, todavía no existía el voto, pero capacitaron cómo votar, iban a buscar afiliados. Y tienen calle en Santa Rosa. Y después sí fueron legisladoras de la Vuelta a la Democracia, pero... En esta provincia de raíz peronista, las mujeres radicales tienen reconocimiento, no así los peronistas. No así las mujeres peronistas, exacto. Ojalá. Bueno, nos reencontramos la próxima semana. Gracias, Mauro, gracias No Producciones. Nos reencontramos en una semana. Gracias a todos ustedes por estar ahí.